Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3. Vamos a hablarles sobre los conceptos básicos de control. El equipo está conformado por Mauro C. Valencia, Emanuel Morales Wicap, Máximo David Franco y Adlemi Puch. La historia del control automático. El control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y de la ciencia. El primer trabajo importante en control automático surge a finales del siglo XVIII. Y fue el regulador de velocidad centrífugo de James Watt para el control de velocidad de una máquina de vapor. En el sistema general se tienen una serie de entradas que son como referencia y provienen del sistema controlar llamado planta. Se diseña un sistema para que a partir de estas entradas modifique ciertos parámetros en el sistema, con lo que las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier variación. Algunos de los conceptos básicos de control son la planta. En un sistema general se tiene una serie de entradas y provienen del sistema controlar. Se diseña un sistema para que a partir de estas entradas se modifiquen ciertos parámetros. Y de acuerdo a esto, las señales anteriores volverán a su estado normal. El proceso es una rama de ingeniería que se ocupa del control de un proceso en un estado determinado. Por ejemplo, mantener la temperatura de calefacción, el rumbo de un avión o la velocidad de un automóvil en valor establecido. Buenas tardes, soy Emanuel. Yo les voy a hablar de sistema. Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí de manera que regulan o dirijan su actuación por sí mismos, es decir, sin intervención de agentes exteriores, corrigiendo además los posibles errores que se presenten en su funcionamiento. Perturbación. Son todas las señales indeseadas que intervienen de forma adversa en el funcionamiento de un sistema. Pueden ser internas si se generan dentro del mismo o externas si se generan fuera del sistema y constituyen una entrada. Señal de referencia. Es una señal de entrada conocida que nos sirve para calibrar el sistema. Señal activa, también denominada señal de error, representa la diferencia entre la señal de entrada y realimentada unidad de control. Gobierna la salida en función de una señal de activación. Error. Es la señal que indica la diferencia entre la señal de entrada de referencia y el resultado obtenido por el medidor a partir de la salida realimentada. Sistema de lazo abierto. El sistema de lazo abierto es aquel en donde no hay captación de la salida. Es decir, no se compara con una entrada de referencia, haciendo que no se produzca una señal de error. Por lo tanto, en este tipo de sistemas simplemente se coloca una entrada fija. Este tipo de sistemas se emplean cuando una entrada fija va a generar la salida deseada. Sistema de lazo cerrado. En el sistema de control a lazo cerrado se dice así porque la variable de salida se compara con una entrada de referencia para así formar una señal de error como medio de control que indica la desviación de salida respecto a la entrada de referencia. Señal de salida. Salida de un sistema, variable del sistema, de tal modo que se utiliza para analizar los efectos producidos por una excitación en la entrada del mismo. Señal de control. Es una variable del sistema controlado que se elige de modo tal que mediante su manipulación se logra que el sistema cumpla un objetivo determinado. Las variables de entrada son variables que ingresan al sistema y no dependen de ninguna otra variable. Señal analógica. Entendemos como señal analógica un tipo de señal formada por una función matemática continua en el cual hay que tener en cuenta que la variable se encuentra representada por el periodo y la amplitud, teniendo como base el tiempo.
Señal digital. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Ahora hablaremos del controlador PID. ¿Qué es un controlador PID? Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema en lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PID está puesto de 3 elementos que proporciona una acción proporcional, integral y derivada. Los 3 componentes del controlador PID son parte profesional, acción integral y acción derivada. El peso de la influencia de cada una de estas partes tiene en la suma final, viene dado por la constancia proporcional, el tiempo integrado y el tiempo derivado respectivamente. Este método muy considerado de dirigir un sistema hacia una posición o nivel determinado. Y con esto acabamos. Este método es muy considerado y dirigir a un sistema vacío hacia una posición o nivel determinado. El mismo prácticamente omnipresente como medio de control la temperatura y tiene aplicación en una gran cantidad de procesos químicos y científicos. Además,